A principios de esta semana os hablaba de Hablemos Peggy, un proyecto que llevo a cabo con mi hija mayor, aunque a veces también participa la pequeña, y con el que quiero aprovechar a que aprenda a preparar un tema, a estudiar un tema, gracias a luego exponerlo en el podcast. Y creo que esto puede ser muy positivo si lo aplicamos al ámbito escolar, cómo el podcasting puede ayudar a preparar un tema para luego exponerlo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva ración de Metapodcasting diaria. Yo soy Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y hoy quiero traeros un nuevo capítulo de opinión, un nuevo capítulo de reflexión. Y es que, como os decía a principios de esta semana, os hablaba del podcast Hablemos Peggy, que realizo junto a mi hija mayor. Y además, gracias a preparar este podcast y otros más que ha preparado junto a sus compañeros de clase o compañeros de curso, mejor dicho, he vivido lo bueno que puede ser preparar un tema para luego exponerlo en un podcast y cómo eso puede ayudar a sus propios estudios. Me explico. Para hacer un podcast en condiciones, no voy a decir un podcast guionizado, una ficción sonora, un podcast narrativo de no ficción que tienes que locutar, no. Simplemente pues un podcast conversacional o un podcast narrativo de no ficción que quieres exponer, un podcast de nicho en el que quieres exponer unos datos o algo en concreto, como yo cada día a este lado del micrófono. Tienes que preparar un poquito el guión, tienes que saber un poco, pese a que luego el guión sea una simple escaleta por la que pases por distintos puntos, tienes que preparar, tienes que dominar el tema para, digamos, exponerlo frente al micrófono, explicarte lo mejor posible y trasladar esta información a tus oyentes. Para ello, como decía, tienes que coger este tema, tienes que estudiarlo, tienes que digerir los datos, no voy a decir memorizarlos todos, pero sí entenderlos, tienes que asumirlos, digerirlos, en fin, tienes que prepararte un poquito, pues cuáles son los puntos clave de los que no tienes que dejar pasar, cuáles son los puntos más importantes de este tema que vas a exponer, no solamente a lo mejor para un capítulo, sino para un podcast al completo. Si tú quieres preparar un podcast sobre, no sé, diabetes, se me ocurre, pues tienes que analizar la diabetes pues desde la propia enfermedad, los cambios que puede producir en tu vida, los hábitos alimenticios que tienes que aprender, los hábitos de vida, los deportes que puedes practicar, que pueden ser muchos o todos, los cambios que va a provocar esto en tu vida, las enfermedades derivadas, las posibles soluciones, los tipos de medicación, el aspecto psicológico, bueno, no sé, me lo estoy inventando sobre la marcha para que veáis un poco. Yo como diabético pues son temas que me repercuten en mi día a día, pero así a simple vista pues ya tengo para 10 capítulos. Estos mismos temas luego los tendría que preparar, tendría que plasmarlos en una escaleta o en un guión, poco a poco ir expandiendo esos datos, como decía, digerirlos, poco a poco aprendérmelos y luego ponerme frente a un micrófono para exponerlos, para que una vez que yo he aprendido un poco sobre ese tema y luego a lo mejor quiero aprender más porque voy a traer un invitado o porque quiero seguir profundizando capítulo tras capítulo, tengo que prepararme para exponerlos frente al micrófono. Si además este podcast es grupal, no es solamente un podcast personal como este que estoy yo haciendo aquí ahora, imaginaos que tengo un invitado con el que quiero hablar de podcasting, tengo que saber interactuar con estos datos. Quiero decir, si lo estamos preparando entre dos personas, pues uno tiene que, digamos, uno preguntar al otro, complementarse para poco a poco jugar cada uno con los datos, poco a poco ir analizando episodio a episodio, vamos dominando este tema, vamos profundizando un poquito más allá, una capa, otra capa, otra capa, otra capa, y si esto mismo lo hacen los niños en los colegios o los jóvenes en los colegios preparándose un tema, que es precisamente muchos de los cursos que se están realizando en los colegios e institutos en referente al podcasting están haciendo esto, porque es algo súper positivo y muchos profesores y directores de los centros escolares que han sabido ver el potencial del podcasting y lo están implementando muy bien, están viendo cómo a través de esta preparación de un guión, de una exposición, de una interacción, todo esto que hacemos en los episodios de nuestros podcasts
digamos, como adultos, si lo aplicamos al ámbito escolar, puede ser muy beneficioso. Es igual que plantear, bueno, voy a decir lo mismo que un examen, pero bueno, más o menos. Si tú les dices a un grupo de 3 o 4 alumnos que se tienen que preparar un tema para luego hacer una exposición, ya sea frente a un micrófono o no, frente a sus compañeros de clase, estoy seguro de que, hombre, siempre hay alguno que se escaquea un poco, pero si ellos se tienen que preparar el tema, si ellos se tienen que preocupar de luego exponerlo, si entre ellos van a interactuar para explicarlo, si cada uno de ellos se va a distribuir un rol frente a una grabación o exposición, al final van a asumir muchísimo más y mejor estos datos y al final los van a retener en su memoria como me ha pasado a mí con multitud de episodios de este y otros podcasts. Si yo como oyente he disfrutado y he digerido los datos que me habéis transmitido muchos de vosotros, preparando temas para este podcast o para muchos otros, esta experiencia se multiplica por no sé, por 10 o por 20, porque tengo que aprender, tengo que memorizar, tengo que trabajar una serie de datos que se van a quedar en mi memoria porque luego tengo que exponerlos. Esto mismo, si lo llevamos al ámbito escolar, es una manera más de transmitir conocimiento y que para los alumnos es algo súper beneficioso. A principios de esta semana os hablaba de Hablemos Peggy, el podcast que hago junto a mi hija mayor y para el cual le digo que se tiene que preparar unos guiones y que tiene que investigar un poco sobre cada uno de los videojuegos que vamos a tratar en este podcast. Y la motivo a que busque en internet pues cuándo se lanzó ese videojuego, de qué trata, quiénes han sido los creadores, si es una quinta parte, pues cuál es la historia de ese videojuego, o para qué plataformas está, en fin, que se nutra un poquito. Yo sé que a lo mejor el ámbito de los videojuegos no es el tema principal de toda su educación, pero con esto lo que quiero es enseñarla a que busque información sobre un tema, a que lo prepare, a que lo exponga y a que se organice mentalmente a la hora de exponerlo. Y todos y todas las personas que la han escuchado han dicho, ¡joder, qué bien se explica Nerea en este caso para la edad que tiene! Y esto es en parte gracias a esa preparación. Si yo la pusiera aquí frente a un micrófono sin apenas prepararse nada y la fuera soltando preguntas que yo conozco las respuestas, sería muy fácil pillarla en cada uno de estos videojuegos, pese a que los haya jugado o no. Pero de esta manera, como ella ya se lo ha preparado, sabe más o menos por dónde van a ir los tiros, al igual que cuando le ponen un examen. Sabe más o menos cuáles son las preguntas del examen que le van a caer y ya se tiene que preparar ese tema. Pues con esto pasa lo mismo. Sabe cuáles son las preguntas que más o menos la voy a hacer yo en el episodio y como ella tiene sus datos preparados, respaldados para el podcast, los expone y está mucho más preparada. Pues es una manera más de aprender a estudiar y aprender a digerir datos, a memorizar datos y asimilar datos, que la verdad me parece súper fantástica y creo que puede ser muy positivo para implementar esta actividad dentro de los colegios, como así viene siendo ya desde hace ya unos cuantos años. Y los colegios que se han dado cuenta de este potencial y que lo promueven, la verdad que estoy seguro de que están viendo los resultados. Para cerrar este episodio esta semana y casi este mes, quiero agradecer al podcast Lo que nos preocupa, su patrocinio a lo largo de estos 20 últimos episodios y a Argal por lanzar este podcast, dejando por última vez el enlace a este nuevo proyecto y aprovechando para recordaros que os suscribáis gracias al podlink que os voy a dejar en las notas del capítulo. Quedo pendiente de vuestros comentarios, tanto de este episodio de opinión que os he traído hoy, como del propio podcast de Lo que nos preocupa, y para ello pues tenéis el canal de Telegram al que podéis acceder a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram. No me quiero despedir sin agradecer, ya digo, el patrocinio de Argal y del podcast Lo que nos preocupa, no solamente por este patrocinio al otro lado del micrófono, porque oye, siempre es un placer tener patrocinadores que apoyen este proyecto, sino además también agradecerles que se hayan lanzado a hacer su propio podcast, ya digo, Lo que nos preocupa, que hayan apostado por el podcasting para no solamente dar a conocer su marca, no solamente ampliar su presencia digital, sino además ayudar a mejorar la sociedad. La verdad que ojalá y muchas marcas hagan lo mismo que Argal y se atrevan a lanzar sus propios proyectos, no digamos haciendo un
un propio podcast de marca, sino un proyecto así chulo como el programa Lo que nos preocupa. La verdad que cuando estuve investigando un poco para preparar todos los claims de este patrocinio, me pareció una idea muy muy chula, muy bien ejecutada, y desde aquí sinceramente mi enhorabuena a Argal, porque es un proyecto que ya digo envidiable para muchas otras marcas. Como os decía, espero vuestros comentarios sobre este patrocinio. Voy a dejar este fin de semana un enlace al podlink de Lo que nos preocupa para que comentéis allí qué os está pareciendo, si habéis escuchado ya sus 2 episodios que tienen publicados. Y además encontraréis un enlace como cada sábado para que votéis allí vuestros capítulos favoritos de esta semana de Al otro lado del micrófono, y que me ayudéis a preparar una mejor parrilla de contenido de cara a la próxima semana. La próxima semana, que va a ser un poquito más corta de lo habitual, porque el día 1 es festivo y el día 2 también es festivo aquí en la ciudad de Madrid y en la ciudad donde Móstoles, donde resido. Así que, si me lo permitís, me voy a coger un pequeño descansito, voy a hacer un pequeño puente, no sin antes ofreceros los 2 primeros capítulos de la semana para que sigamos juntos al otro lado del micrófono. Como cada día, muchas gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.